Les quiero hablar el día de hoy sobre la fe y el temor. Hay momentos en la vida donde nos sentimos atorados, donde miramos un buen crecimiento en nuestras vidas y como que hemos parado de crecer. Y entra la duda, el temor, pero también, como somos hijos de Dios, hay semillas de fe en nosotros. Y sabemos que hay algo mejor. Sabemos que hay más que seguir atorados. Y es como que estamos entre escoger y tomar un paso más hacia el temor o tomar un paso de fe. Les soy sincero. Esto no es solamente lo que miramos. Creo que hay una batalla por tu alma, por tu paz y por tu futuro. La Biblia dice que tú y yo no luchamos contra sangre y carne. Vivimos en un mundo con mucha incertidumbre que acecha en cada esquina y la adversidad susurra dudas sobre nosotros. Y es en estos momentos que es nuestra elección y nuestra decisión decidir si vamos a vivir bajo temor o vamos a caminar en fe. La Biblia dice que si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, muévete, y se echaría al mar. Y yo sé que a veces tu tormenta o tu duda o tu temor parece mucho más grande que tu fe. Pero tú tienes fe. Y la Biblia dice que si tuvieses fe como una semillita de mostaza y la depositas en Dios, Dios puede hacer mucho de lo que tal vez tú y yo llamamos nada e insignificante. Y entonces nos acercamos como guerreros el día de hoy, como guerreros de fe. Y no pretendamos que esto es fácil, y les voy a enseñar el por qué. Porque el diablo te susurra que la razón que tienes problemas es porque tú te has alejado de Dios. Y a veces eso es lo más lejos de la verdad. Todos en este mundo van a enfrentar tormentas. La diferencia entre ustedes y los que no tienen a Dios es que tú no enfrentarás tu tormenta a solas. Tú tienes la ayuda de Dios. La Biblia dice que lloramos, pero que no lloramos como aquellos que no tienen esperanza. Tú y yo lloramos, dolemos, dudamos, pero tenemos una esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Escuché una vez un testimonio, mi amigo me lo dio cuando estábamos en el colegio bíblico. Su papá de él peleó en Vietnam. Mi amigo tenía un anillo. El anillo le pertenecía a quien fue el mejor amigo de su papá. Entrenaron juntos, fueron a la guerra juntos. Y su papá dijo, es una cosa cuando te están entrenando en Estados Unidos al combate. Es una cosa cuando te dicen qué trabajar el rifle, cómo pararte, qué hacer. Y su papá dijo, pero es completamente otra cosa cuando las balas empiezan a llover sobre ti y escuchas un sonido un poco diferente a tu lado y tu mejor amigo cae muerto a tu lado. Dice, en ese momento todo mi entrenamiento que yo tenía lo olvidé, me hice del baño sin querer sobre mí mismo y entró el temor sobre mi vida. Es una cosa sentarnos en la iglesia y hablar de Dios. Es una cosa leer la Biblia. Es una cosa tener conocimiento de Dios. Y es completamente otra cosa cuando es tu tormenta, cuando es tu vida, cuando es tu barca, cuando es tu hijo en el hospital, cuando es tu matrimonio, cuando son tus finanzas, cuando es tu salud. Y todo lo que hemos hablado quiere arreciar esa duda y ese temor sobre tu vida. Y entonces que el mensaje del día de hoy no solamente sea una proclamación vacía sin palabras, sino que podamos dar un testimonio del poder transformador en nuestras propias vidas de la fe sobre el temor.
y que nuestros corazones sean elevados a empezar a depositar estas semillas que tenemos en nuestra vida. Yo creo que hay algo que palpita dentro del alma de cada uno de ustedes que cree en Dios, que dice: hay más. Hay más que lo que estoy viviendo. Hay una mejor vida. Quiero mirar la vida de Moisés empezando en Éxodo capítulo 3. En Éxodo capítulo 3, Moisés ha vivido por 40 años en un desierto. Y yo creo que así como ustedes, hay algo dentro de Moisés preguntándose por qué. ¿Por qué un desierto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué yo atorado? Y la Biblia dice que un día se le aparece Dios en medio de una zarza. Y Moisés, en medio de su duda, porque yo me he preguntado esto en mi propia vida, algo viene a la vida de Moisés y es la voz de Dios. Y Moisés responde en duda, en humanidad le llamo yo. Y en el capítulo 3 de Éxodo, versículo 12, miren la respuesta de Moisés. Y él respondió: ve, ¿por qué? Yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Pero Dios le aclara algo, y eso es lo que le quiero aclarar, y lo miraremos en el Antiguo y lo miraremos en el Nuevo Testamento. Solo porque Dios te ha llamado, solo porque Dios te quiere sacar de un lugar, no significa que no vas a enfrentar problemas. Dios es sincero con nosotros. Y le dice en el verso 19, le dice así: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir. Pónganlo en la pantalla, por favor, es el verso 19. Dice: yo sé que Faraón no le va a gustar esta noticia. Faraón es un tipo del diablo. Egipto es una tipografía del mundo. Y muchas veces mi pastor de niño decía, y siempre se me quedaba grabado, dice: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir. Y esto es lo que pasa en tu fe. Que tú empiezas a venir a la iglesia o quieres cambiar tu vida. Y no, se los voy a describir de esta manera. No es cierto que muchas veces venimos a la iglesia y decimos: yes, ahora va a cambiar mi hogar, ahora voy a cambiar mi espíritu, ahora voy a cambiar mi horario, ahora sí voy a caminar en fe. Y después algo pasa el lunes. Y es como que otra vez viene la nube del desánimo y la duda y la impotencia. Y es como que otra vez, ¿y sabes lo que es? Eso es guerra espiritual sobre nuestras vidas. No luchamos contra sangre y carne. Y es como de cierta manera, hay algo que a veces no podemos describir, pero es como un espíritu de Faraón sobre tu vida que te dice: así no va a ser de fácil. Tú no te me vas a soltar. Yo te voy a mantener porque tú has sido mi esclavo y tú no te me vas a soltar. Y es casi como que hay una batalla por nuestras almas, hay una batalla por nuestro hogar, hay una batalla por nuestros hijos. Recuerdo el día y les he contado el testimonio. Yo me iba a ir a trabajar con mi papá, yo ya no quería nada con la iglesia, yo quería nada con Dios, y mi hermana me sentó. Y les digo, mirando atrás, es como que mi hermana se paró entre la brecha para que yo esté donde yo estoy. Es como que mi hermana dijo: no me lo vas a robar, diablo. No me lo vas a quitar. Y creo que hay muchos de ustedes que se encuentran ahí. Me someto a lo que siempre he conocido. Me someto a la corriente de este mundo. O camino en fe. Y después en el verso 19 nos dice: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero miren el versículo 20: pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces, ¿qué dice? Ahora, ¿quién va a ser el que va a ir enfrente de Faraón? Moisés. ¿Quién va a extender su mano? Pero ¿quién va a estar en la mano de Dios? Moisés.
Y es interesante porque me puse a pensar entre el capítulo 3 y el capítulo número 7, algo pasa. Y una vez más Moisés va a Dios y le dice, ¿quién soy yo? Y le dice, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Dice, pues tengo una vara. Y la vara para mí, pues es un pedazo de madera seca. La vara en sí no tiene poder. Pero la vara en las manos correctas hace toda la diferencia. Y la vara no tanto representa la vara que Moisés tenía en su mano, pero para mí la vara simplemente representa Moisés dentro de la mano de Dios extendida para hacer la obra de Dios. Y me impactó este versículo porque yo corro de esto y se los quiero explicar el día de hoy. Versículo 1 del capítulo 7, ¿lo leen conmigo, por favor? Porque usa Dios unas palabras aquí muy fuertes, pero muy potentes. Y en el capítulo 7, verso 1, miren lo que Dios dice, porque recuerden, desde que empiezan la conversación, las palabras de Moisés es, ¿quién soy yo? O sea, ¿quién soy yo, Dios, para ir enfrente de Faraón? Y le dice en el capítulo 3, no vas a ir por quien tú eres, vas a ir por quien yo soy. Y después le dice, oyes, jefe, y cuando me pregunten cuál es tu nombre, y le dice Dios, mi nombre es yo soy el que yo soy. En otras palabras, yo estoy presente en este mismo momento, Moisés. Otra vez, ahí viene la duda, el temor de Moisés y la fe de Moisés. Y otra vez Dios está batallando. La batalla más grande que Moisés tuvo no fue con Faraón, fue dentro de él. Siempre va a haber faraones. Siempre. ¿Tú sabes cuándo van a terminar las tormentas de tu vida? Cuando te mueras. Fue David quien quiso edificar un templo para Dios y Dios le dijo, tú has derramado demasiada sangre, David, tú no vas a edificar templo. Vas a reunir los materiales y tu hijo Salomón puede edificar templo, pero tú no puedes. ¿Por qué? Porque toda la vida de David fue pelea. Pero una vez más, no peleamos solos, con la ayuda de Dios podemos continuar. Y entonces el capítulo 7, el verso número 1, miren lo que Dios dice aquí. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido. ¿Qué dice? Dios, mayúscula, minúscula. Esto es lo que Dios está diciendo. En los ojos de Faraón, yo te he puesto como una persona con autoridad y poder. ¿Por qué? Porque Moisés estaba en la mano de ¿quién? De Dios. Y la mano extendida de Dios era una mano poderosa. Ahora escúchenme. ¿Moisés cometió un error de asesinar a un hombre, sí o no? ¿Moisés se fue huyendo a un desierto, sí o no? Sí. ¿Quién lo saca del desierto? Dios. ¿Quién duda de sí mismo? Moisés. Y él le dice, Moy, así le dice Dios, yo te he dado autoridad en frente de Faraón. So very important, okay? Like very important. Moisés está recibiendo palabra de Dios sobre el potencial que ya ha puesto Moisés. So te quiero hacer una pregunta. Cuando tú te hablas, ¿cómo te hablas? Porque Moisés todavía se está juzgando sobre sus errores. Moisés todavía es incapaz porque vive con la culpa de lo que hizo hace 40 años. Moisés todavía tiene duda. ¿Cómo voy a ser un buen esposo, Freddy? Sí. Pero Freddy, ¿cómo voy a ser una buena esposa? Yo cometí errores. O mi carácter. ¿Cómo voy a ser ¿No crees que es muy tarde ser un buen padre? ¿No crees que es muy tarde, Freddy? Ya vengo tarde a estas cosas. Tengo cosas de las cuales me avergüenzo en mi vida. ¿Quién soy yo para...? Somos nadie, excepto cuando nos ponemos en las manos de Dios. Hasta una vara seca puede producir algo hermoso cuando Dios extiende su mano sobre tu vida.
Y creo que el temor más grande es la duda de cómo me va a usar Dios. Pero no podemos pararnos con duda. No podemos pararnos con juicio sobre nosotros mismos. Tenemos que realizar que Jesucristo nos ha traído y nos ha puesto y nos da un nuevo nombre y nos da autoridad y nos da poder para continuar. Y entiendo que tal vez tú y yo seamos varas secas, pero cuando nos ponemos en la mano de Dios, Dios nos pone sobre cosas, Dios nos da autoridad y tenemos que caminar no en duda, no en temor, sino en confianza de que yo soy quien Dios dice que yo soy. Yo soy una persona poderosa, no porque yo tengo poder, sino porque estoy obedeciendo la voluntad de Dios y Dios me va a empoderar para ser el pastor que esta iglesia necesita, para ser el esposo que mi esposa necesita, para ser el padre que mis hijos necesitan. Me voy a levantar otra vez el día lunes y voy a decir, no puedo, es imposible, la regué otra vez. Y muchas veces esta duda que cargamos en nuestra alma es una pesadilla para nosotros. Y Dios dice, escucha lo siguiente, Moisés, yo te he puesto en autoridad en frente de Faraón. Y entonces muchas veces no te compares con los errores de tu pasado. No vivas con la duda de nadie conoce este pecado que cometí. ¿Recuerdas cuando la señora la trajeron en el mismo acto de adulterio al maestro? Y todos los hombres tenían ya las piedras para apedrearla. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo empezó a escribir en el suelo. Y que cuando miraron lo que el maestro escribió, cada uno se empezó a ir y la dejaron sola. Y Jesús le dijo algo muy poderoso. Y le dijo, hija, ve y no peques más. ¿Por qué te juzgas del pecado de tu pasado con tal de que no lo estés cometiendo otra vez? En Jesús somos una nueva criatura. En Jesús hay una nueva naturaleza en nosotros. Próximo. Cuando nosotros hablamos dentro de nuestro hogar y las palabras que hablamos a nuestra familia, a mi cónyuge, a mi esposa, a mis hijos, ¿son palabras de vida o son palabras de muerte? Voy a respetar a mi marido, no basado en lo que hizo en el pasado, sino basado en que yo veo que él está tratando de ser un hombre de Dios. Está canijo. No, I'm serious. ¿Qué quieren? Tú esto y tú lo otro. Y a veces nosotros mismos somos la misma fuente de desánimo, de deshacer lo que Dios quiere hacer en nosotros. Tuve una conferencia en California hace años de matrimonios. Había casi 1,500 personas. No me conocen. Yo no, tal vez conozco un puñito de personas. Nunca las he visto en persona. Lo primero que hice en la conferencia, ¿saben qué hice? Dije lo siguiente. Dije, antes de comenzar, like 100%, le quiero dar gracias a los hombres. Todas las mujeres me van a estar mirando, pues lo arrastré aquí, Freddy, como que gracias a él. Gracias aquí. Porque yo sé que en la mayoría de casos las mujeres querían estar ahí y los hombres fueron amenazados para llegar. Y todos los hombres dijeron, y ¿sabes lo que dije? De cada hombre que vino hoy, hubo 10 que no vinieron. Y yo sé que tu marido no es todo lo que tú quieres que él sea, pero ¿sabes qué? Aquí está. ¿Y cuántas mujeres están en casa con el anhelo de haber venido a un retiro matrimonial? Y él dijo, no, pero el tuyo aquí está. Y primero quiero darle las gracias a todos los hombres por estar aquí. Y te quiero dar las gracias por tener humildad.
Y te quiero dar las gracias por tener valentía. Freddy, ¿por qué hiciste eso? Porque yo primero quería estar... Te lo voy a poner ¿de qué me sirve hablar solamente con mujeres y que todo hombre esté ahí pero no escuche ni una palabra y se vaya con un corazón duro a la casa? ¿De qué sirve venir a la iglesia y que después hablemos palabras de muerte en nuestros carros, desanimándonos, hiriéndonos? Chanfle. No eres todo lo que debes ser, pero tampoco eres lo que antes eras. Tú no eres tu pecado, tú eres un hijo de Dios. Tú no estás solo, tú tienes a Jesús. Y entonces miro a Moisés, y la única razón que Moisés pudo obrar milagros era por una razón, porque Moisés entendió que él era esa vara en las manos de Dios. Yo quiero que ustedes empiecen a juzgar basado en lo que pasó en tu pasado. Yo quiero que paren de llamarse su pecado. Yo quiero que paren de vivir en su pasado. Ese es el primer paso. Número 2, miramos en San Marcos capítulo 4, los discípulos están con el Señor Jesucristo. Y una de las cosas que muchas veces miramos mal en la vida, y se encuentra aquí en Marcos capítulo 4, si ustedes me pueden acompañar, empezando en el versículo 35, Jesús está con los discípulos y viene como la tormenta perfecta hacia ellos, pero quiero que miren en Marcos capítulo 4, verso 35, lo voy a leer para ustedes. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, ¿qué les dijo Jesús? Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Pero si notaron, la palabra de Dios dice que había también otras barcas. Regresen al verso 36 si me lo regresan en la pantalla, por favor. ¿Cuántas barcas había? ¿Había otras barcas? ¿En cuántas barcas estaba Jesús? No. Cuando la tormenta vino, ¿solamente afectó la barca donde estaba Jesús o afectó todas las barcas? Afectó todas las barcas. Y esto es lo que les quiero proclamar el día de hoy, y quiero que consideren el siguiente pensamiento. Cuando uno viene a fe, cuando uno viene al Señor Jesucristo, no significa que no va a haber tormentas, porque a veces el diablo te susurra o tu propia identidad te dice que tú no estás bien con Dios. Nadie estaba más cercano a Dios y nadie estaba mejor con Dios. Nadie estaba en el centro de la voluntad de Dios que los discípulos que estaban en la misma barca con Jesús, pero de todos modos vinieron tormentas. Y a veces tú estás caminando con Jesús y Jesús te dice, vamos a la barca, y tú entras a una barca con Jesús y viene la tormenta de tu vida, arrecia la tormenta y empiezas a dudar y a preguntarte, ¿dónde está Dios? Pero recuerda lo siguiente, que había otras barcas y en las otras barcas no tenían a Jesús para acudir a Jesús. La diferencia entre nosotros y el mundo es que tú tienes a Jesús en tu barca. Tú tienes a Jesús en tu vida. La diferencia entre nosotros y el inconverso es que nosotros tenemos acceso al Maestro. Nosotros tenemos fe, tenemos una herencia hermosa que se ha depositado en nosotros. Pero el diablo te dice que estás solo, que Dios te ha abandonado, que estás mal con Dios. Y esta es la proclamación del día de hoy, esta es la pregunta. ¿Hay tormentas de pecado? Sí. ¿Hay tormentas de desobediencia? Sí. Pero también hay tormentas que vienen a los obedientes. También hay tormentas. Y entonces no quiero que pienses que porque estás en medio de una tormenta significa que tú no estás bien con Dios. A veces es lo más lejano de lo verdad. A veces significa que estás en el centro de la voluntad de Dios, pero Dios quiere que tú aumentes tu fe en el Señor Jesucristo. A veces confiamos en otras cosas. Los discípulos, muchos de ellos fueron pescadores, me imagino que desde el vientre de su mamá. Pedro venía de una familia pescadora, tenían una empresa.
Pero Pedro dudó. Y hay momentos que empezamos a venir a la iglesia y tú piensas que porque estás viniendo a la iglesia ya no va a haber tormentas. Y cuando viene una tormenta, el diablo te dice, ya ves, y eso que tú estás yendo a la iglesia, y mira, ahora estás enfrentando hasta peor tormentas. Pero la diferencia es que ahora tú tienes a Jesús en tu barca. Y esta tormenta va a pasar. Miren conmigo, y esto es sumamente importante. En el versículo número 1 nos dice, la tormenta vino. La tormenta fue de mal en peor. Fue rápido. A veces así es la vida. La vida puede cambiar de la noche a la mañana. En la tormenta, ahora tenemos en quien anclar nuestra fe. Porque ahora tenemos a Jesús en medio de las tormentas. Era tan serio que tenían mucho temor. Mateo describió que se sentía como un gran terremoto. Yo nací y me crié la mayoría de mi juventud en el estado de California. Y en las escuelas te entrenaban para el Big One. Que un día iba a venir uno grande y ponían en las noticias quién quite si la mitad de California se iba al mar después de un terremoto y te asustan. Y te dicen dónde pararte y ponte abajo de las mesas y ponte entre las puertas y todo lo demás. Recuerdo hace unos años fui a Puerto Rico a tener un seminario matrimonial y acababa de venir un gran terremoto. Creo que me habían dicho que 1/3 parte de los habitantes de Puerto Rico se fueron de la isla en el temor de que iban a venir más terremotos. Y la Biblia dice que esta tormenta se sentía como un terremoto. Y los discípulos empiezan a llorar. Y los discípulos vienen a Jesús en la popa de la barca y le dicen al maestro lo siguiente. Y entonces miren lo que la Biblia nos dice en el verso 37. Pero se levantó una gran tempestad, viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Pero el próximo milagro es el siguiente, que Jesús está en la popa y él duerme. Jesús está en completa paz. Porque Jesús sabía que él estaba en el centro de la voluntad de Dios y entendía Jesús que parte de la vida son tormentas. Entonces les quiero decir lo siguiente. Tormentas, días oscuros, llorar son parte de la vida cristiana. La diferencia es que ahora tienes a Jesús en quien tú te puedes anclar. La paradoja dice que no tiene sentido. En este tiempo de su vida estaban siguiendo a Jesús. Y a veces es lo más cercano que tú has estado a Jesús en toda tu vida. Pero de todos modos vendrán tormentas. Yo pensé que cuando seguíamos a Dios no vendrían tormentas. Miren el capítulo 5, el verso 1, nos dice lo siguiente. Entonces el versículo 35 dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y después vienen las tormentas. Y en el capítulo 5, verso 1 me encanta, si me lo prestan en la pantalla por favor, quiero que lo miren conmigo. Quiero que consideren lo que pasa. ¿Qué pasó después de la tormenta? Vinieron al otro lado. Cuando Jesús te pide ir a un lugar, ¿vamos a cruzar, sí o no? Sí. Pero en medio hubo una tormenta. ¿Cuántos de ustedes vienen de áreas tropicales? Recuerdo a veces cuando vives en una área tropical, un momento hay mucho sol, viene la lluvia, los relámpagos como por 30 minutos y después de eso como que no llovió. ¿Cuántos de ustedes saben de lo que estoy hablando? Y el cielo se limpia y se mira azulito. Así es tu vida. Hay tormentas donde Dios quiere probar tu fe para limpiarte, para purgarte, no para matarte. La Biblia dice que si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, múdate, y se mudaría. Quiero que consideren en sus almas Salmo 119, 71, si me lo prestan en la pantalla, por favor. Salmo 119, versículo 71. Quiero que consideren lo siguiente. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Es el 71. Salmo. El capítulo es correcto, pero no el versículo.
Good, thank you. Miren el versículo por favor conmigo. Bueno me es haber sido, ¿qué dice? Humillado para que aprenda ¿qué? Cuando tú lo sabes todo, no aprendes nada. Cuando el orgullo nos gana, queremos ser maestros. Y hay momentos donde Dios quiere que no seas maestro. Dios quiere que seas alumno y que aprendas. Y yo a veces digo que las mejores lecciones de la vida a veces no las aprendemos como maestros, las aprendemos como estudiantes, como alumnos. A veces aprendes más en medio de una tormenta cuando dices, auxilio Dios, necesito de ti. Porque Dios permite la tormenta para quebrantar corazones duros, endurecidos, orgullosos, que deben humillarse. Bueno me es haber sido humillado. Porque en mi humillación clamé a Jehová y ahí es donde Dios me enseñó cosas increíbles. Hay cosas duras que muchos de ustedes jamás hubiesen escuchado. Hay una familia de nuestra iglesia que pasó por una tragedia en su país. Tragedia. Tengo que tener cuidado qué cosas menciono. Se vinieron huyendo por su vida a Estados Unidos. Y fue una amenaza veraz. Hoy trabajan aquí en la iglesia como voluntarios. Lo miré hace un poco y le pregunté, ¿cómo estás? Me miró con una sonrisa. Y le dije a él, gracias por tu fe. Este muchacho tenía su propio negocio, su propia empresa. Le iba muy bien en su país. Y llegó aquí con una escoba a barrer. Pero no se olvidó de Jesús. No se olvidó de Jesús. Me pongo a pensar, ¿qué es la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos? ¿Cosas o la herencia que se nos ha dado a nosotros en Jesucristo? A veces vienen jóvenes, ya adultos o jóvenes. ¿Dónde están? Y unas muchachas que han empezado a venir con sus padres a la iglesia. Las acabo de mirar por aquí. There you are, I see you girls in the middle. Y a veces veo jóvenes adultos y les digo, hey, es más fácil traer un niño a la iglesia que ya un joven ya formado. Y a veces miro a los jóvenes y les digo, quiero darle las gracias a ustedes por no desanimar a sus padres, por acompañarlos y por ser parte. Porque a veces hay padres que es más fácil jalarle un diente a un joven a que los acompañen a la iglesia. Quieren dormir los domingos, right? Pero creo que lo más importante que le podemos dar a nuestros hijos es una herencia de eso. Mira, un día les puede faltar dinero. Un día les podrá faltar la salud. Pero si tienen un ancla en Jesucristo, pueden correr a la misma fuente, quien es Jesús. O nos amargamos o mejoramos. A través de las tormentas necesitamos depender del Maestro. Termino. Aunque Jesús estaba en la barca y Jesús dormía, los discípulos tenían que ir a pedirle a Jesús que calmara la tormenta. Y creo que muchas veces en mi vida cotidiana me olvido de decirle a Jesús, esta es mi tormenta presente, aquí es donde te necesito, aquí es donde necesito que obres. Y yo creo que si paráramos varias veces al día cuando estamos estresados, cuando sentimos que no podemos, y nos arrodilláramos por unos segundos y nos humilláramos y le pediríamos a Dios, Dios empezara a tomar control, porque cuando soy débil, dice la palabra de Dios, entonces soy fuerte. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos capítulo 13 que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Salmo 56:3 David nos dice lo siguiente, si me prestan el Salmo 56:3, dice, en el día que temo, yo en ti confío.
Confiar en el poder superior nos capacita para superar los obstáculos. Y lo único que toma es que empieces a depositar tu semilla de fe. Y así como Moisés, recuerda que la vara no tiene poder, pero una vara seca en la mano correcta, que es la mano extendida de Dios, tiene todo el poder. Y a veces yo digo, bueno, yo no tengo poder, yo no soy nadie. Yo entiendo eso. Pero si Dios escoge ponerte, posicionarte, empoderarte, usarte, esa es la voluntad de Dios para tu vida. No importa tu pasado, no importa de dónde vienes, no importa tus pecados del ayer, no importa si fracasaste en ayer. A mí Moisés fue usado por Dios, aunque cometió un gran acto en contra de alguien, pero de todos modos Dios lo sacó de ahí, lo usó. Quiero que paren de hacerse pequeños donde Dios te quiere hacer grande. Si es la voluntad de Dios engrandecerte, usarte, darte un nuevo nombre, ponerte en una nueva posición, abraza eso y camina en fe y para de caminar en temor. Muchas gracias por mirar el mensaje de hoy. Quisiéramos pedirles si a través de oración podrían considerar apoyar a nuestro ministerio económicamente. Si hemos llegado a tu vida es porque alguien más dio para que la palabra llegara a tu vida. Si la palabra ha transformado tu vida, imagínate cuánto más podemos hacer juntos si te unieras a nuestra familia de donadores. Si Dios no te lo pide en oración, no lo hagas, pero si Dios toca tu corazón, por favor, considera ayudar nuestro ministerio. Puedes ir a freddydeanda.com y hay un botón ahí, o en Facebook pueden ir al primer comentario, en YouTube vayan a la descripción. Muchísimas gracias por ser parte de nuestra familia. Juntos podemos ir más lejos para alcanzar el mundo con la palabra de Dios.